bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Ven conmigo. Algunas de las recetas que nos dan en repostería vienen dadas en cucharas y tazas. Pero el problema se nos presenta cuando queremos multiplicar estas recetas. La mejor forma y más exacta es tener el peso de nuestros ingredientes. Aquí te explico cómo llevar de medidas de tazas y cucharillas a peso. Vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a medir el aceite. El aceite es muy fácil, ya como lo mencioné en otro video. Estas son las tazas que usamos para líquidos, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestra taza. Esta es de una taza. Y ahora enciendo mi báscula. Ya con el envase puesto aquí encima, ya ella lo nivela a 0. Esa es una forma. Entonces ahora vamos a agregar nuestro aceite. Nos dice que una taza, entonces vamos a guiarnos por la rayita que dice aquí una taza. Y así vamos a ver cuántos gramos son, o ml, como le quieran llamar. Ok. Y esto, como les dije también, cuando miden con tazas o cucharillas, esto es aproximado, lo que se llena aquí en volumen. Pero entonces aquí nos dice que son 226 gramos o ml de aceite. Entonces ya tenemos nuestro aceite medido. Una taza que equivale a 226 gramos de aceite. Vamos a medir ahora la harina. Y esta es la otra forma de nivelar nuestra balanza o el tare, usar la tecla de tare o tare, como se escribe o se leería en español. Coloco mi envase y aquí me está dando un peso. Yo aquí le voy a dar a la tecla de tare y me lo lleva a 0. O sea, está anulando el peso del envase. Y nada más me va a tomar en cuenta el peso de mi ingrediente. También, como les expliqué, para medir otro ingrediente que no sean líquidos, podemos usar estas tazas, ¿ok? La rasamos con un cuchillo, con la parte recta del cuchillo, la parte que no corta, y la pasamos. Y así ya está al ras. Se supone que aquí hay una taza de harina. Entonces vamos a ver cuánto pesa esta taza de harina. Y nos dice que son 156 gramos. Vamos a medir nuestra harina, que la receta nos dice que son 3/4 de taza. Entonces, ¿cómo hacemos para medir 3/4 de taza? Vamos a colocar primero nuestro envase, lo vamos a llevar a tare para anular el peso de este envase y vamos a usar nuestras tazas medidoras, que son para medir ingredientes que no sean líquidos, como lo mencioné en otro video. Entonces 3/4 de taza equivalen a media taza más 1/4 de taza. Entonces agarro, raso mi taza con la parte esta que no corta del cuchillo, la parte recta, y aquí ya está al ras. Entonces aquí ya tengo media taza más 1/4 de taza. Hago lo mismo. Y listo. Aquí ya tengo 3/4 de taza de harina que equivalen a 108 gramos. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Continúa disfrutando del contenido.
Ahora nos queda medir la manteca. Aquí yo estoy usando esta manteca vegetal. Ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran. Y voy a usar esta taza para medirla. Cuando estamos usando este tipo de ingredientes que son pastosos, una opción es que agarren un poquito de aceite. Podemos agarrar del mismo que ya medimos. Nada más un poquito. Y embadurnamos nuestro envase para que facilite al momento de retirar nuestra manteca. Esto también es opcional, pero bueno, para tips para facilitarnos la vida. La voy poniendo dentro de mi taza y voy presionando. Esto va a ser aproximado. Por eso siempre les dije en el otro video que la mejor forma de trabajar en repostería, de medir nuestros ingredientes, es por peso. Ahí no hay pérdida, no hay error. Aquí yo estoy presionando, presiono como para que no haya ningún vacío por allá adentro. ¿Ok? Y trato de hacer también el rasar la taza. Elimino de los lados. Uso el cuchillo. Listo. Aquí se supone que tengo una taza de manteca. Ahora vamos a ver cuánto pesa esto. Voy a usar este envase mayor porque aquí es donde voy a hacer la mezcla de todos los ingredientes. A ver. Igualo a 0. Y ahora procedo a retirar toda la manteca. Miren qué fácil sale, casi que de una vez sale completa y no queda casi nada por dentro de la taza, que es lo que les decía, en eso nos ayuda el aceite. Nos dice que pesa 208 gramos. ¿Cómo vamos a medir nuestra vainilla? Como es una muy poquita cantidad, yo les mostré en otro video este otro tipo de básculas que son para medir pesos menores a 100 gramos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a agregar media cucharadita, media teaspoon, ¿ok? Entonces, yo voy a usar este envase pequeñito para medir mi vainilla, igual como hicimos con la otra. Puedo ponerlo aquí directamente y la enciendo. Y aquí ya me dice 0. No sé si se puede ver. Bueno, igual yo después le enfoco un poco más aquí la cámara para que lo vean. Está en 0. Entonces aquí yo agarro mi vainilla y media cucharadita. Cayó un poquito. Esto es aproximado. Y miren, lo pongo aquí y me dicen que son 2.19. $2.21. Entonces, media cucharadita de vainilla equivale a 2.21 gramos. Si te gustó este video, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.